Hoy queremos dar forma, queremos materializar algo que en lo que hemos venido trabajando desde la candidatura desde hace ya casi 6 meses, porque era un proyecto que iba más allá de el propio trabajo de campaña, y es el análisis en profundidad de la realidad del transporte público de Santander. Y al fin y al cabo, como bien sabéis, nuestro modelo de ciudad es un modelo de ciudad que desea que el peatón sea la prioridad en la ciudad de Santander, que el peatón se legitime como aquel que manda y ordena la accesibilidad en la ciudad de Santander, relegando progresivamente al vehículo sobre ese reinado permanente que tiene y que agota, al fin y al cabo, la accesibilidad. Con ello lo que quiero decir es que para que el peatón pueda serlo en la ciudad de Santander es necesario, por una parte, que la política de aparcamientos sea la adecuada, no sea un caos de aparcamientos fantasmas permanente. En segundo lugar, que la transversalidad en norte-sur, sur-norte, peatonal sea una realidad, algo que ya hemos expresado durante este tiempo de campaña. Y en tercer lugar, que el transporte público sea óptimo y por tanto es optimizable. Es por ello que nosotros planteamos 3 intervenciones en proceso, si bien quiero expresar que a partir del 23 de mayo, si nosotros gobernamos, se producirá una ordenación inmediata del transporte público, con el objeto de disminuir la saturación de líneas que se condensan en rutas muy determinadas y que dejan, al fin y al cabo, calvas de comunicación en otras zonas de la ciudad. Es decir, que como podéis comprobar en el esquema que hemos realizado, en primer lugar establecemos con los recursos existentes una nueva red entendiendo modificaciones en rutas, disminución de la densidad Valdecilla, Sardinero, Agustinos, como veis que repite constantemente y de la cual salen ramales con frecuencias muy deficientes en muchos casos. Eso es lo que hay que hacer de forma inmediata para, en segundo lugar, establecer algo que es imprescindible en cualquier política de movilidad, que es una encuesta origen-destino. Una encuesta origen-destino supone conocer exactamente los flujos de población, por lo tanto, los tiempos de esos flujos de población, la densidad de los mismos, y al fin y al cabo para Santander aproximadamente tendríamos que hablar de una encuesta de unas 5.000 personas, con la que tendríamos, siempre y cuando esta ciudad empiece a movilizarse hacia nuevas formas de productividad, es decir, me estoy refiriendo a si Parque Científico Tecnológico realmente tiene una potente cobertura, moviliza a muchas personas o no. Valdecilla se convierte en un centro y sigue siendo un centro de atracción de flujos de población. Por lo tanto, ¿qué variaciones se producen en la ciudad? Con el objeto de, al fin y al cabo, que esa encuesta origen-destino nos dé con exactitud, para eso son, cuáles son las prioridades. Para nosotros, las prioridades pasan por, en una tercera fase, que al fin y al cabo estaríamos hablando de al año de comenzar la legislatura, tendríamos que tener definida claramente cuáles son los intercambiadores que favorecerían una optimización de las frecuencias con los nuevos recorridos. Pero nuestro compromiso es que si gobernamos Santander, desde el 23 de mayo estaremos en disposición de generar un cambio en el transporte público de la ciudad con prácticamente los mismos recursos, aunque alguna inversión hubiera que hacer. Como consecuencia de este análisis, nuestro planteamiento pasa por la necesidad de ampliar el horario. Estaríamos hablando de comenzar a las 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana hasta las 23 horas, y por lo tanto estaríamos hablando de unas 17 horas y media de servicio, y para cubrir la jornada deberíamos, eso sí, intentar reordenar horarios de trabajo y, en último caso, incorporar nuevas contrataciones. Resulta necesario aumentar la flota o valorar si es necesario aumentar la flota, sobre todo para aquellas zonas donde haya que mejorar la accesibilidad, es decir, hablamos de Monte, Cueto, Valdenoja, Peñacastillo, Corbán, con el centro de la ciudad y viceversa.
Debemos contemplar la posibilidad de establecer un turno nocturno para mecánicos. Esto puede resultar un tanto chirriante de cara a generar conflictos laborales, pero yo creo que por el contrario lo que favorece es optimizar el estado de la flota. Esto en las grandes ciudades siempre se considera, es imprescindible. Disminuimos el tiempo que están los vehículos en reparación y además estaríamos optimizando el tiempo de operatividad de los mecánicos, siempre considerando lógicamente el esfuerzo que supone trabajar en horario nocturno. La necesidad de mejorar la accesibilidad de los autobuses a determinadas paradas. Esto es algo que lo vivimos constantemente, tanto quienes utilizamos el transporte público como sobre todo los conductores. Por lo tanto, lo que buscamos además es facilitar el trabajo del conductor, evitando en muchos casos el taponamiento en un carril de la calzada en el momento de recogida o bajada de los usuarios. Mejorar, y esto también es algo que vivimos con mucha frecuencia, la señalética y los sistemas de información para el ciudadano, tanto en la página web del Servicio Municipal como en las paradas en el interior de los autobuses. En este momento, quien se acerque a una parada de autobús e intente descifrar las rutas de autobuses, las diferentes rutas, yo creo que puede tener graves problemas para analizar cuáles son las diferentes rutas de las diferentes líneas de autobuses y debe haber mucha mayor claridad, mucha mayor visualización, mucha mayor inmediatez intuitiva sobre qué rutas tenemos y qué paradas realizan. Por lo tanto, nuestro planteamiento, nuestro plan de intervención para el TUS, lo que establece es la no eliminación de las líneas, pero la modificación de algunas de ellas para evitar, como decía al principio, evitar duplicidades innecesarias en el trazado, que ya se producen, y cubrir trayectos a los que no llegaba ningún autobús, como por ejemplo en Valdecilla Sur o en Tetuán, para dar servicio al centro de salud. Es algo que yo creo que es demandado por los vecinos, es demandado hace mucho tiempo, incluso por mí mismo, ya como vecino de la zona de Puerto Chico, y creo que es imprescindible mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios inmediatos y de primera necesidad. Se intentará además dar servicio a nuevos lugares que antes no tenían conexión, como es unir, por ejemplo, Peñacastilla con el Sardinero por la universidad, que además en verano llevaría a toda la gente de Cazoña y Alarisal a la playa, y si el nuevo puente frente al interfacultativo lo permitiese, incluso conectar la S20 con el centro de Santander, aunque fuese con un autobús pequeño. Eso habrá que ver su factibilidad. De esta manera se ha dividido el mapa de transportes en sectores. Se crean 2 líneas lanzadera que recorren ida y vuelta constantemente con una frecuencia de 10 minutos el trayecto por el que actualmente tienen, como hemos dicho, y es común para muchas líneas, Valdecilla, Los Agustinos, algunos de ellos conectando por el túnel de Tetuán, y permitir reorganizar los extremos de una manera más operativa y con mayores frecuencias. Es decir, si cortamos ese trayecto saturado de líneas, después podremos generar circularidades en los extremos que conecten Sardinero, Valdenoja, toda la zona de Valdenoja, o Valdecilla Sur, y conectarnos también con Universidad o Parque Científico. Estaríamos facilitando al fin y al cabo posibles intercambios en ambas zonas, Sardinero y Valdecilla, y es ahí donde de momento estaríamos intercambiando. Ahora, los intercambiadores definitivos son los que nos tiene que indicar, como os digo, esa encuesta origen-destino en la siguiente fase. Estábamos hablando durante toda la campaña, yo creo que incluso un poco antes de arrancar la campaña, de intercambiadores, TUS. Este es el trabajo en 3 fases que nosotros queríamos presentaros, pasando de lo que es el discurso a una realidad visual operativa, y que además no requiera de grandes estudios aplazando en el tiempo decisiones políticas importantes, sino que podamos intervenir en la ciudad en primer término, y que esa intervención nos permita seguir con el estudio de necesidades en paralelo a la evolución de la ciudad, porque evidentemente si nosotros gobernamos, de ninguna forma vamos a permitir que Parque Científico se convierta en una isla medio productiva, y sería, como vengo diciendo, la bahía productiva de empleo de la ciudad de Santander,
que debe quedar perfectamente conectada con universidad y con el resto de la ciudad. Y al fin y al cabo con los accesos desde el área metropolitana de la Bahía de Santander.